Estimados amigos, este video va dirigido a aquellas personas que están resueltas a votar por alguna de las llamadas derechas. Y yo quisiera reflexionar sobre un punto que es muy importante a mi juicio para detener el tobogán en el cual se encuentra nuestra nación desde hace algunos años, fruto de algo que es un proceso revolucionario en curso, que no se ha detenido, que ha tenido distintas manifestaciones y que mantiene su línea combativa, diría yo, desde los inicios. Y me quiero referir a algo que yo llamo la madre de todas las batallas, que es la narrativa. Y para muestra, como decía Julito Martínez, un botón. En entrevista reciente, el periodista Mochati le hace una pregunta al candidato Johannes Kaiser sobre qué opina sobre si aceptaría un pronunciamiento militar si se dieran las mismas circunstancias que el año 1973, a lo cual el candidato contesta que estando las mismas circunstancias, él aceptaría y apoyaría un pronunciamiento militar, lo que ha causado una falsa, afectada, escandalera por parte de la izquierda que ya nos tiene acostumbrados. Al día subsiguiente, entrevista el Mercurio al candidato José Antonio Kast y a la primera pregunta, llamémoslo así, capciosa, dificultosa, que dice relación con las narrativas de la izquierda, cuál es si aceptaría el matrimonio homosexual, en fin, la respuesta de José Antonio Kast es que él no va a hablar de lo que no sean las urgencias sociales. Es decir, lo que toca en términos discursivos el candidato Kast es solamente lo que no le duele a la narrativa de la izquierda. Quien tienen la disposición de reflexionar sobre la realidad saben que el 11 de septiembre fue un acontecimiento plenamente justificado que gozó de la legitimidad de un espectro político amplísimo que abarcó incluso al centro político. Fue así como, bueno, ¿para qué vamos a repetir lo mismo? Que la democracia cristiana lo aceptó, lo justificó, lo legitimó, lo vindicó en sus líderes Frei, Montalva y Elwin, lo justificaron en el orden internacional y obviamente que todos los partidos de derecha. Todos sabemos que José Antonio Kast, todos sabemos que los votantes de Evelyn Matei, que vivieron los episodios, también piensan de la misma manera. Entonces no hay dos opiniones sobre el particular. La cuestión está en si la narrativa se acepta la narrativa de la izquierda o no se acepta la narrativa de la izquierda. Todos saben, por ejemplo, que el matrimonio viene de Matrix, viene de una institución que está orientada a proteger a los hijos y que no tiene nada que ver cuando se habla de matrimonio homosexual, no tiene nada que ver con matrimonio. Todo el que piensa que tiene la cabeza encima de los hombres lo sabe, pero cuando se trata de contradecir la narrativa de la izquierda, en definitiva algunos declinan, conceden, ceden, se encapsulan en un castillo, en una especie de torre del homenaje que ha hecho la derecha desde hace prácticamente 45 años o 35 años, desde el año 90 aproximadamente. La derecha se ha encapsulado y ha cedido el territorio de las narrativas a la izquierda. Entonces, la primera pregunta que cabe hacerse: ¿es importante discutir sobre lo que sucedió el 11 de septiembre del año 73? O más bien dicho, ¿por qué la izquierda le pone tanto énfasis a lo que sucedió el 11 de septiembre del año 73? ¿O por qué nosotros, desde este lado, deberíamos ponerle tanto énfasis a la verdad de lo que aconteció hace 51 años? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, estimados auditores, ¿cómo es posible
que una narrativa falaz sobre aquellos acontecimientos tenga una especie de primacía absoluta, es decir, aquella que califica a Allende como un demócrata intachable y que, en fin, el gobierno militar fue un hato de gorilas que, en fin, caprichosamente lo despojó del poder. ¿Cómo es posible que esa narrativa impere sobre las mentes juveniles? Al respecto, yo creo que lo que le falta al votante de derecha, y por eso se equivoca muchas veces, es tener un concepto claro sobre lo que es un proceso revolucionario. Un proceso revolucionario consiste en desmontar un orden establecido, legítimo. Nunca los órdenes establecidos, estimados amigos, al transcurso de la historia son 100% buenos, 100% legítimos. ¿Por qué? Porque el hombre es relativamente imperfecto, es decir, se mueve en un rango de justicia, pero nunca en la justicia absoluta. Pero cuando un orden jurídico, político, social goza de una cierta legitimidad razonable, el proceso revolucionario lo que hace es meter cargas de profundidad sobre ese orden establecido y minarlo para destruirlo. ¿Por qué? Porque los revolucionarios creen que tienen en la cabeza un estado utópico, un estado de perfección por el cual quieren reemplazar ese orden, llamémoslo así, tradicional, que se va sucediendo prácticamente a través de la historia. La historia de las revoluciones es una historia entre los prácticos y los teóricos. Y 100% de las veces los revolucionarios son los teóricos, los que tienen una realidad enquistada en la cabeza y quieren imponerla. Pues bien, ¿qué es lo que hacen los revolucionarios para minar la legitimidad de los órdenes establecidos? Pues generar una narrativa. Una narrativa quiere decir un cuento, una historia con algunos matices de verdad, pero con una carga de invención, de mentira, de falacia, que es la que la izquierda ha usado, y la izquierda revolucionaria actual ha usado para encauzar su proceso revolucionario que, como digo, no tenemos que quedarnos tranquilos, está en curso. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la actitud que tiene que tener el candidato de derecha con relación a la narrativa de la izquierda? ¿Es sabia, es prudente la actitud de Kast de quitarle, y también por supuesto de la señora Evelyn Matei, de quitarle el cuerpo a la jeringa, de no hablar, de aceptar en parte la narrativa de la izquierda y decir, bueno, yo me conduelo, y partir con la narrativa de la izquierda para acomodarse, en fin? ¿O la actitud correcta es la de el candidato Kaiser, que va como en torbellino a quebrar la matriz de la narrativa de la izquierda revolucionaria? Esa es la cuestión y la pregunta. Entonces muchos dicen doctoralmente, dicen, mire, ve usted, Kaiser es un extremista, un impulsivo, no es prudente, ¿ya? En cambio Kast no quiere hablar de esas cosas, es un político sagaz y por lo tanto prudente. La verdad es bastante, lo mismo que la candidata Matei, que parece que va declinando en las preferencias. Para eso hay que entender lo que son las revoluciones. Las revoluciones, la historia de las revoluciones que nos contaron en el colegio y en la academia en general están gravemente distorsionadas. Nunca las revoluciones nacen por obra y gracia de los carenciados, de los pobres, de los que claman justicia desde el núcleo de la injusticia. Esa es una narrativa que se contó sobre la Revolución Francesa, una narrativa que se contó sobre la Revolución Bolchevique, que es completamente falsa.
Las revoluciones nacen de un movimiento de élites. Son las élites que, aprovechándose de condiciones económicas favorables, porque eso es otro error. Las revoluciones no nacen de situaciones de materialmente carenciadas. Lo que hacen las revoluciones es crear las condiciones de caos económico para entonces asaltar el poder y destruir el orden establecido. Eso es lo que propician los revolucionarios. Eso ya ha sucedido en Francia, ha sucedido en Rusia. Es decir, siempre se nos cuenta que los pobres campesinos rusos vivían en la miseria. Los campesinos rusos no vivían en la miseria, vivieron en la miseria gracias a la Revolución de Octubre. Pero en fin, eso es un dato histórico. Pero la cuestión es cómo debemos enjuiciar a los candidatos. Es decir, la revolución nace de la narrativa, estimados amigos. En consecuencia, la respuesta a la pregunta que yo planteaba, ¿quién puede detener el proceso revolucionario? ¿Lo puede detener la señora Evelyn Matei, que dice que tiene ideas de izquierda para capturar los votos de centro, en fin, para desmontar las mayorías dentro de la narrativa de la izquierda? ¿Puede detener el proceso revolucionario el señor Kast, que le saca el cuerpo a la jeringa, a hablar, a referirse, a tener un contradiscurso respecto de la narrativa de la izquierda? ¿Puede detenerlo? La verdad es que el único candidato prudente, la prudencia es la capacidad de totalizar la realidad, analizarla, escanearla y llegar a una conclusión para proceder con una praxis política. Eso es lo que tiene dentro de la cabeza el candidato Kaiser. Es decir, el único candidato prudente en orden a tener perfectamente claro cómo se detiene el proceso revolucionario, cómo se revierte, es Kaiser con un contradiscurso. Y ese contradiscurso significa quitarle los pilares a la narrativa de la izquierda. Esa es la fórmula para que Chile vuelva a tener paz. Porque tenemos una izquierda activa donde los revolucionarios desarrollan el proceso para que lleguemos al caos a través de varios pilares que yo se los voy a describir. El primer pilar es que la narrativa siga viva. Es decir, que no venga un Jaime Guzmán. ¿Se acuerdan del último discurso de Jaime Guzmán? ¿Se recuerdan ustedes qué le pasó a Jaime Guzmán después de su último discurso en el Senado, donde votó no al indulto presidencial de Patricio Elwin contra los terroristas del Frente Patriótico Manuel Rodríguez? La narrativa tiene que seguir viva. No puede venir un Jaime Guzmán, menos un Johannes Kaiser a zamarrearle su narrativa. No pueden venir. Esa es la primera premisa. La narrativa tiene que seguir viva. La segunda es la utilización de esta novísima arma de destrucción masiva del siglo XXI, que es la emigración masiva de carenciados, de pobres, de desamparados. Pues no hay pobres en Chile, o no hay lo suficientemente pobres y la suficiente cantidad de pobres, pues hay que generar esos pobres. Entonces, los jesuitas, los activistas de derechos humanos, la satrapía venezolana, leninista, hacen llegar a Chile a través de una red de fundaciones un montón de desamparados para que el orden social se desestabilice por la vía de la delincuencia, por la vía de las carencias, por la vía de privar a los chilenos de la red social que hemos con mucho esfuerzo fiscal montado. Esa es el segundo pilar actual, que le ha ido muy bien a la izquierda en el mundo. Le ha ido muy bien a los revolucionarios en el mundo a través
de lo que yo llamo la arma de destrucción masiva del siglo XXI, la emigración. El tercer elemento que se está utilizando en Chile es que sus activistas del Ministerio Público y del Poder Judicial sigan haciendo el trabajo de zapa. ¿En qué consiste este trabajo de zapa? Pues bien, que los delincuentes estén libres y que los agentes del orden, los que tienen que usar la fuerza legítima del Estado, estén presos. Es una cosa esquizofrénica, absolutamente esquizofrénica. ¿Por qué se persigue a los ancianos que hace 50 años participaron en la represión de las fuerzas revolucionarias en armas? ¿Por qué se reprime a carabineros que desarrollaron legítimamente y heroicamente, diría yo, su labor policial en la revolución armada del 18 de octubre y los meses siguientes? Porque la izquierda quiere desarmar la estructura represiva del Estado, la estructura que genera la base sobre la cual se puede construir la paz. La paz es el orden de la justicia. No puede haber paz si no hay orden. Y no puede haber orden si el Estado no ejerce sus facultades represivas, es decir, ejercer una fuerza desproporcionada, mayor a la que establecen los subversivos para generar las condiciones para la justicia. Las condiciones de orden para la justicia. Si usted mina eso, ya tiene la mitad de la revolución hecha. Y el siguiente es llevar a cabo el plan económico socialista. ¿Y qué pasa con el plan económico socialista? Hay tres pilares de la riqueza, de la prosperidad. Uno es el trabajo. Están destruyendo el trabajo con normas que son lesivas al mercado del trabajo y que cada vez hay más cesantía. Hay una cesantía juvenil enorme. Está operando la tarea de zapa de la izquierda, arruinando el ahorro. Lo que quieren capturar son los ahorros de los trabajadores en la AFP. Lo están diciendo, lo dice el programa de la candidata comunista. Y en tercer lugar, arruinar la inversión. ¿A través de qué? De la permisología, de que, en fin, son los tres elementos que si uno destruye trabajo, ahorro, inversión, ¿cuál es la consecuencia? La pobreza. La pobreza más el caos, caldo de cultivo para la revolución. Entonces, como la revolución, los comunistas sobre todo, que son los únicos que hacen verdadera política en Chile, cloroforman a las masas para que les den la preferencia a través de esta narrativa. No, estos son los derechos humanos, no nos pueden tocar, en fin, aquí hay derecho a manifestar, derecho. Si uno analiza, ¿cómo se llama? El concepto jurídico de los derechos humanos, lo que dice la ciencia jurídica sobre los derechos humanos, del artículo 23 y siguiente de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tendrá que reconocer que son declaraciones de buenas intenciones, no son derechos. Usted puede descoyuntar una sociedad, descoyuntar el orden establecido si impone derechos que no tienen correlato de deberes. Esa es una cuestión básica. Entonces, con estos elementos de juicio, estimado auditor, yo le pido que reflexione sobre cuál de los tres candidatos de la derecha es más idóneo para detener esta ola revolucionaria. Porque estamos claros, los dos gobiernos del finado señor Piñera no lo hicieron. El segundo lo promovió. El proceso revolucionario avanzó durante el gobierno de Piñera. En consecuencia, invito a usted a reflexionar en ese punto. Mi opinión, como no estamos en campaña, me la reservo, pero se la imaginará. Muchas gracias por su tiempo.